Bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa semanal donde encuentras ideas, estrategias, inspiración para llevar tu desempeño a un siguiente nivel, derivado de entrevistas que hago con diferentes personalidades. El día de hoy tenemos un programa extraordinario con un emprendedor serial experto en inteligencia artificial. Así que vamos a hablar sobre cómo emprender justamente usando la inteligencia artificial. Y me refiero, por supuesto, a Mark Trachman. Mark, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí Bueno, en Top Performers. muchas gracias por la invitación. Bien, Mark. Oye, tú empezaste a los 15 años a emprender. Es increíble. Platícame cómo fue tu entrada al mundo del emprendedurismo a esa edad. Te platico con mucho gusto. Fue una historia muy chistosa. Yo estando en primero de prepa, me acuerdo que es cuando te empiezan a decir, oye, ¿qué área vas a querer? Yo pues obviamente quiero la de negocios. Y tenían un sistema en la escuela en donde desde primero de prepa te empezaban a poner talleres no relacionados al área. Y me tocó justamente uno de marketing. Llego, me siento hasta adelante, dije, esta clase sí vale la pena, vamos a ponerle atención. Me acuerdo que entra el profesor a la clase y lo primero que dice, hace una pregunta a la clase, dice, ¿cuántos anuncios creen que ven al día? Y empieza a decir uno, no sé, 100, 200, 300, 500, 1000. Dice el profe, no, 5000. Y en ese momento, como que dije, y ahora si yo quiero poner un anuncio, ¿por qué me van a voltear a ver a mí? Entonces ahí fue donde dije, necesito empezar a meterme más en este mundo, necesito empezar a aprender de marketing, empecé a tomar todos los cursos de EDX, empecé a tomar certificaciones, empecé a tomar todo y yo estuve muy metido por muchos años en el mundo de los esports, me encantaba jugar y curiosamente se me abre una oportunidad que un equipo me dice, oye, ¿no conoces a alguien que nos pueda hacer campañas para empezar a crecer las redes? Dije, pues yo las hago, sin saber obviamente nada, ¿no? Dije, tengo pura teoría, nunca he hecho una. Y así ofrecí la primera campaña, empecé a traerles clientes, empecé a traer seguidores, y luego me empiezan a decir, oye, ¿no tienes a alguien que nos haga diseños también? Y así fue como creció Euphoria, que fue mi primera empresa, una agencia de marketing. Y así fueron clientes, 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 hasta que llegó un momento en donde dije, ya no me quiero estar peleando con empresas que existen. No es muy complicado, siendo una agencia, saber qué necesitan, cómo lo necesitan, cuando son empresas muy grandes, con estructuras, con procesos muy complejos. Y dije, ahora quiero ser una agencia que solamente atienda startups, ¿no? Y di este giro completamente a atender startups, a lanzarse al mercado, ¿no? Qué tienen que comunicar, cómo hacer un branding, qué es lo primero que tienen que decir, cómo tener sus primeras ventas. Y fue una empresa que estuvo por más de 5 o 6 años, ¿no? Así desde primero de prepa la empecé. No, hombre, pues me respeto porque tienes 22 años y ya has asesorado a más de 100 empresas. Y tú sabes que los emprendedores son muy creativos, proactivos, echados para adelante. Sin embargo, el 75%, como tú sabes, de las empresas truenan en los primeros 2 años. Así que, ¿qué patrón ves tú en los empresarios que los hace frenar y quebrar en sus inicios? El patrón que más veo que se repite es que no le ponen, ahora sí que los suficientes huevos al negocio. No es muy real que empiezan muy emocionados, empiezan a tener sus primeras ventas, sus primeros clientes, pero todos sabemos que esto es por capas. Siempre la primera capa es amigos y familiares. Y va a haber uno que te compre, uno que te recomiende, y sale tu primera ronda de recomendados. Y yo lo que he visto en los que he asesorado es que este paso de pasar de tu primer círculo al segundo, no a masificarlo, a empezar a tener clientes que no tienen ni idea que existes, no te conocen, no saben tu trayectoria, no saben nada, ese brinco es donde empiezo a ver que muchos se caen. ¿Por qué? Porque están tan felices que tienen sus primeras ventas y su primer circulito ya cubierto, que empiezan a contratar gente, empiezan a contratar sistemas, empiezan a traer y a gastar, sin tener ni siquiera un plan de expansión, ¿no? Eso es algo muy real. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban los empresarios, llegaban los emprendedores y me decían, oye, ya tengo 1 año y medio, 2 años con el negocio, ya tengo ventas, ya tengo un poquito de trayectoria, pero ya contraté a 7, 8 personas, tengo una nómina altísima, ya no estoy logrando tener más ventas, y es como este mito, ¿no? De querer crecer sin plan. Quiero contratar, quiero atender más clientes, pero ¿a qué clientes? ¿No? Todavía ni los tienes, no sabes cómo los vas a atacar.
no sabes nada. Y contratan y gastan. Y creo que ese brinco de la primera capa a la segunda capa es donde empiezan a tronar todos estos emprendedores. Bien, ahora sé que has investigado mucho a las pymes y ¿cómo podrías definir los 3 dolores que más le duelen a las empresas en México? Yo creo que los tres problemas que más veo con las pymes, que es con las que más estoy trabajando hoy en día, el primero es, tienen hecho un batidillo la empresa, ¿no? Tienen información por todos lados, tienen PDFs por un lado, tienen Exceles, tienen módulos, cosas las llevan manuales y nada se abre. Nada se abre, eso es una realidad, ¿no? La segunda, que creo que es la más dolorosa, si tú eres un empresario seguramente te vas a identificar, que es, quieren tener el control de todo. Les cuesta mucho trabajo delegar. Y eso es un problema pues muy grande, porque cuando tú te empiezas a meter te empiezas a meter a las entrañas de la empresa, te empiezas a dar cuenta que varios de los empleados no pueden tener su potencial porque el dueño quiere hacer todo. Te empiezas a dar cuenta que la información vive centralizada de una manera en la que nadie la puede aprovechar. Y el dueño, al no querer soltar, es solamente impedir el crecimiento, ¿no? En vez de traerte a un buen CFO que te pueda ayudar a hacer estrategias de crecimiento, en vez de traerte a un CMO, yo quiero hacer todo, yo empresario quiero hacer todo, y delimitas el crecimiento de una manera que ni siquiera lo podemos ver como empresarios. El clásico hombre orquesta, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, yo quiero hacer todo, yo quiero mover aquí, yo quiero mover acá, y se acaba siendo una dinámica pues muy complicada también para la gente, porque estás en una empresa en la que no puedes ser tú, en una empresa en la que no puedes explotar lo potencial que tienes, porque creo que todas las personas, incluyéndome que hemos trabajado en una pyme o una startup, te metes porque crees en el proyecto, ¿no? La realidad es que este trámite, ¿no?, que tenemos con las empresas de querer crecer con ella, ¿no? Lo que decimos como empresarios y nos han dicho, vas a crecer con la empresa, y al final se acaba volviendo me quedo igual porque no me están dejando libertad de hacer nada, ¿no? Y la tercera, que creo que también es muy importante, es, hay un patrón y hay un punto muy importante en las pymes que dicen que quieren crecer y tienen miedo. No quieren invertir, no quieren tener sistemas nuevos, no quieren traer a la gente correcta y no están dispuestos a sacrificar lo mismo que estaban dispuestos a sacrificar al principio. Y creo que eso es algo que le pasa mucho a los empresarios de las pymes, porque ya ahora todo es no quiero, o es muy caro, o es que no sé qué me va a traer, y ya no tienen como este espíritu que tenían al principio de vamos a echarle toda la carne al asador y ver a dónde llega esto. Ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un empresario como el que mencionas a un empresario que realmente quiere escalar? Yo creo que los empresarios que escalan, llámese emprendedor en sus primeros años o un empresario que quiera dar el siguiente paso, es estar dispuesto a lo que sea, a invertir, a crecer, como te digo, ¿no?, a traer a la gente correcta, a tener el sistema correcto, a estandarizar procesos, ¿no?, que es lo que nos pasa mucho. He asesorado a muchas empresas, he tenido empresas como clientes que desde el modelo de negocio no saben ni siquiera en dónde están metidos. No, esa es una realidad. Ya tuvo tantos giros, ya pasó por tantas cosas la empresa, que ya el modelo de negocio no sabe ni siquiera dónde está. Entonces, creo que tener las bases bien desde el principio, ¿no? Saber en qué mercado estoy, qué estoy vendiendo, por qué lo estoy vendiendo, cómo atacar, cómo crecer, son el tipo de cosas que como empresarios se nos olvidan con el tiempo, y si no tenemos a alguien que lo recuerde o no tenemos un sistema que nos ayude a centralizarnos, de ser una línea recta de crecimiento, te vas ni siquiera para abajo, te vas para el otro lado, ¿no? Entonces creo que la diferencia está en querer hacer las cosas bien desde el principio, poner bases sólidas, saber si estoy en un punto A, tener muy claro cuál es el punto B. No es un voy viendo con el tiempo, no es un voy a escalar y luego voy a ver qué pasa, sino es un yo tengo un objetivo claro y voy a hacer lo que se necesite para llegar a ese objetivo. Y creo que esa parte es donde se empiezan a diferenciar los que crecen de los que no. Porque si tú vas a crecer y si tú eres un empresario que sabes exactamente a dónde quieres llegar, pues tú sabes qué es crecimiento para ti.
Habrá empresas que digan, para mí el crecimiento es más ventas, y habrá empresarios que digan, para mí el crecimiento es gastar menos y yo tener más utilidad. Cada quien tiene crecimientos diferentes, pero si no los identificas es muy difícil crecer, porque no sabes ni siquiera qué necesitas para crecer, ¿no? Esa es una realidad. Así es, sí, tener claridad en el objetivo es fundamental en la vida. Ahora bien, tú tienes una empresa, Axon, que le ayuda a las compañías a implementar la inteligencia artificial en sus diferentes procesos críticos para mejorar la eficiencia, generar rentabilidad, optimizar, en general, todos los procesos. Así que, ¿cómo defines tú qué sí es implementar la inteligencia artificial en una organización y qué no es? Porque algo que me queda claro, y te pregunto si estás de acuerdo conmigo, es que mucha gente en una empresa cree que si de manera independiente cada ejecutivo usa la IA para mejorar su actividad de manera aislada, no es realmente una actividad de IA estratégica, sistémica. Entonces, bajo este concepto, dime, Mark, ¿qué sí es implementar la IA? Creo que lo dices muy bien y es justo con lo que empezamos a platicar con los clientes. Hoy en día, 99.9% de los mexicanos trabajamos para la IA. Así es. ¿Qué es trabajamos para la IA? Yo tengo mi ChatGPT, yo tengo mi Claude, yo tengo mi Gemini, pero ¿qué pasa? Si yo no le pregunto, si yo no le doy contexto, si yo no le doy instrucciones, no va a hacer nada. Entonces nosotros trabajamos para la IA y eso es una realidad. ¿Dónde Axon entra a cambiar el juego un poco? Si tú ya tienes tu ERP, tú tienes tu Excel, tienes tus sistemas propios, en vez de empezar a migrar o tener a gente que integra la información, porque tengo clientes con los que he platicado y me dicen, es que en integrar la información tengo un equipo de 15 personas que se tardan 2 o 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero hacer un reporte del mes, imagínate que tienes a esas personas 3 semanas haciendo un reporte, integrando la información, y solamente tienes una semana productiva, en realidad, no de esas personas. Entonces, ¿dónde está cambiando el juego? Si tú centralizas todos tus sistemas con instrucciones en un cerebro que nosotros desarrollamos que junta todas las inteligencias artificiales del mundo en tiempo real, lo juntas y detonas alertas, riesgos, toda la parte de avisos tempranos, automatizaciones, todo, pero ya trabajando para ti, aunque tú no le preguntes nada. Esa es la manera como tenemos que empezar a utilizar la inteligencia artificial en estos momentos. No es un cada persona tenga su chat, no es un cada persona tenga su propio sistema de IA, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, lo van a empezar a usar como un asistente, pero sus horas van a seguir igual de desperdiciadas, porque igual van a tener que integrar la información. ¿Y qué está pasando mucho? Si tú tienes a 30 o 40 personas de tu empresa utilizando una cuenta gratuita, la realidad es que no tienes ni idea qué están preguntando, cómo lo están preguntando, si lo están haciendo con cosas del negocio o no, si están subiendo información importante o no, datos confidenciales, y se crea un caos, ¿no?, en las empresas. Entonces, la IA para una empresa tiene que estar delimitada. Lo que nosotros les decimos a las empresas es, si tú quieres tener tu chat, nosotros te lo programamos, te lo automatizamos para que sea únicamente de la empresa. No sé si tú sabías, pero hoy en día la IA, hay dos cosas que son las que más se preguntan. Cosas de salud, todo el tema de, oye, este doctor me recetó medicinas, ¿está bien o está mal? Oye, ¿me tomo esto o no me tomo esto? La parte de salud. Y la segunda es la parte emocional. Oye, estoy teniendo problemas con mi novia, ¿cómo me puedes ayudar? Oye, no sé qué hacer con mi esposa porque se fue de viaje. Es una realidad. Son las dos cosas que más se preguntan. Entonces, ¿cómo hacemos que la empresa lo utilice como una herramienta? Delimitándolo para que solo trabaje con la información de la empresa. Y obviamente, si tú quieres abrir a pronósticos, datos relacionados a la industria, se puede hacer. Pero la realidad es que tienes control sobre cómo se usan las herramientas en tu empresa. Muy bien. Oye, ¿y hay algún momento ideal para iniciar la IA? Porque algunos dicen, espérate, primero tengo que mapear los procesos o integrar un equipo experto en la materia. ¿En qué momento es el ideal para empezar? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y se las contesto directamente a ustedes que están viendo ahorita. Ahorita es el momento. Tenemos empresas que nos dicen, oye, ¿qué hago primero? ¿Pongo un sistema de IA o me pongo en orden? La respuesta es muy obvia. Si te quisieras poner en orden, ya lo hubieras hecho. Cuando tú tienes un sistema de inteligencia artificial en tu empresa, no un sistema de inteligencia empresarial como nosotros le llamamos en Axon, que está trabajando para ti,
es mucho más fácil que detectes las ineficiencias, detectes los cuellos de botella, detectes dónde está lo malo en la empresa y te pongas en orden teniendo el sistema. Porque si llegamos a es el eterno dilema de la gallina o el huevo, es lo mismo. Así me lo preguntan, es que, pues, ¿qué hago primero? ¿Me pongo en orden, pongo IA, pongo sistema? ¿Qué hago? Pones el sistema de inteligencia artificial para que con eso te puedas poner en orden, ¿no? Esa es una realidad y creo que ahí es donde empieza a entrar mucho, regresando a una de las primeras preguntas que me hacías, ¿dónde se diferencian los que crecen de los que no? Si tú realmente, se los pregunto a ustedes que son empresarios y ven este programa, si tú realmente te quisieras poner en orden, ¿por qué no lo has hecho? ¿No? O sea, se lo decimos a los clientes, ¿para qué me dices eso a mí que ya estoy aquí? Si lo quisieras hacer, ya lo hubieras hecho. Entonces, esta herramienta, estos sistemas también te van a ayudar a ponerte en orden, a detectar las fallas, a detectar cuellos de botella, dónde estamos frenando la operación. Entonces, mi recomendación es empiecen ahorita con lo que tengan, como puedan, para empezar a poner en orden su empresa una vez que tengan cómo identificarlo, ¿no? Muy bien, ahora todas las empresas tienen presupuesto ilimitado, así que ¿en dónde invertir primero estratégicamente para que se vea un retorno de la inversión en el corto o mediano plazo y después ir siguiendo a invertir en otros procesos no tan críticos? Aquí hay un tema importante. Hay mucha gente, como cualquier empresario, que lo que queremos siempre es quiero vender más, quiero vender más, quiero vender más y quiero vender más. Hay momentos en los que la IA te puede ayudar a vender más, pero la realidad es que la IA lo que va a hacer es automatizarte procesos, hacer los tiempos de entrega más cortos para que gastes menos y tus costos sean menores. Entonces, dónde invertir primero va a depender mucho de la empresa, ¿no? Depende del sector. Por ejemplo, no es lo mismo un grupo automotriz que unos arquitectos. Son necesidades completamente diferentes. Yo lo que recomiendo es, antes de empezar a decidir, asesórense un poquito en el tema, ¿no? Tengan a una empresa, tengan a una persona que sepa, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, que sepa dónde puedo meter la IA en los procesos, dónde puedo empezar. Pero yo creo que esto no es un tema de presupuesto, yo creo que es un tema de querer dar el paso. Como nosotros lo vemos y lo platicamos con algunos clientes es, yo te voy a llevar de 0 a 100 sin pasar por el medio. Esa es una realidad. Está pasando lo mismo que el Internet en los 2000. Solamente que esto es un proceso que en vez de que tarde 10, 15 años, está tardando 1 o 2 años. Está yendo a una velocidad muy, muy rápido. Entonces yo creo que esto no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de hacerlo, porque al final todo lo que se implemente con la IA, los procesos que quieras automatizar, lo que quieras poner en orden, lo que le quieras poner estadísticas, lo que quieras ver, mapear, decidir, todo al final te va a acabar costando menos de lo que estás perdiendo hoy en día. Entonces, creo que no es un tema de presupuesto, es una cuestión de saber dónde hacerlo y hacerlo ya. Muy bien, ahora, ¿cómo una empresa como la tuya, Axon, u otra de IA, trabaja con un cliente? ¿Cuáles son los pasos, digamos, secuenciales que empiezan a ver para ver en dónde implementan de manera más rápida la IA? Nosotros, ¿cómo empezamos a trabajar con un cliente? Para dar un poquito de contexto, conozco a mi socio, Luis Rivera, una persona extraordinaria, súper agradecido con la vida, que curiosamente fue mi maestro en la universidad y se armó una sociedad muy, muy padre. Y esta dupla, ¿qué es lo que hace? Luis trae más de 35 años de experiencia en management. Conoce las empresas de arriba abajo. Sabe perfectamente dónde son los procesos, dónde pueden haber cuellos de botella. Y yo traigo todas las nuevas tecnologías, toda esta parte de armar una arquitectura nueva en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con los clientes? Es tener lo mejor de los dos mundos. Tener a una persona que esté revisando continuamente contigo dónde podemos meter procesos para que obviamente, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, nosotros a una empresa de puros programadores? Tú podrías llegar con un programador, le dices, quiero automatizar esto y esto y esto, pero ¿cómo sabes que es lo correcto? ¿Cómo sabes que la IA te va a funcionar aquí? ¿No? Sin embargo, nosotros nos vamos por este tema de tener una especie de microconsultoría, si lo quieres ver así, para saber exactamente dónde son los puntos críticos de la empresa y entrar a atacarlos en ese momento. Entonces el proceso es, nosotros platicamos, vemos las necesidades, entendemos cómo está la empresa y de ahí vamos partiendo para ver dónde empezamos a implementar estos sistemas. Bien, y en la práctica, ¿a qué te enfrentas cuando ya estás cara a cara con el empresario? ¿Qué es lo que ves que
esos años luz que probablemente le faltan y que tú a través de la IA le vas a cortar el camino? Lo que más veo es un tema muy positivo con los empresarios y con los emprendedores, porque al final estos sistemas de juntarte toda la información y detonar agentes, detonar automatizaciones, ¿qué hacen con el dueño? Les devuelven la libertad y les devuelven el control. Esos son los dos argumentos que usamos nosotros con los dueños. Entonces, esta reacción es muy positiva, porque es una manera más fácil de poder delegar, sabiendo que tienes un sistema que tiene los puntos súper marcados de dónde va a haber automatización, dónde vamos a meter una implementación nueva, dónde va a haber IA que te ayude, dónde va a ir a buscar, dónde va a traer información. Y de esta manera se vuelve una paz al final para el empresario. Entonces, en la práctica ellos poco a poco empiezan a delegar. Tenemos un cliente que nos dijo, o sea, prácticamente yo me puedo ir de vacaciones, yo puedo ver un tablero en mi teléfono, y si no veo nada en rojo y no me ha marcado nadie, es porque todo va bien, ¿sí? Literalmente. Entonces es devolverle, ¿no?, esta paz, devolverle este empoderamiento al empresario, de tomar su tiempo para lo que en realidad sirve y no estar clavado en la operación, donde, seamos honestos, cualquier otra persona con un sistema lo puede hacer, ¿no? Bien, ahora está este concepto del sistema de inteligencia empresarial. ¿En qué consiste? El sistema de inteligencia empresarial, el CIE, que nosotros le llamamos, consta de, si lo vemos en una manera de un sándwich, la parte de en medio es nuestro cerebro que tenemos, ¿no? Este cerebro hacia arriba va con Opus 4.7, con todo lo de Anthropic, con Gemini, con Grok, con todas las inteligencias artificiales, y va y pregunta y te arma la mejor respuesta para lo que tú hayas necesitado. Por el otro lado, hacia abajo, nosotros nos conectamos a un CRM, al Excel, a PDFs, a Drive, a todos los sistemas de la empresa. Y el sistema te engloba todo. ¿Para qué? Para que puedas hacer todos los cruces de información necesaria. Para los que estén en el mundo automotriz, con un grupo que estamos trabajando, para ponerles un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona, ellos en su sistema tienen, por un lado, la parte de los inventarios, ¿no?, con este plan piso que se le llama, que es, la agencia te va a mandar los coches, pero te los va a mandar financiados, ¿no? Tú tienes cierto periodo de gracia y a partir del día 31 o del día 61, 91, depende de la marca, te empiezan a cobrar intereses. Por el otro lado, tiene el sistema de nómina, en donde ellos pueden ver quién ha sido el mejor vendedor de algún modelo, ¿no?, específico. Y por otro lado, tienen su sistema de leads. Hoy en día, esos tres vivían en sistemas independientes y conocer los cruces de información les tardaba años luz. ¿Qué es lo que hicimos? Si tienes un coche, vamos a poner un ejemplo de un Kia. Si tienes un K3, solo por poner un ejemplo. Tienes un K3 que se va a vencer en 2 días. El sistema se va a meter a la parte de la nómina y va a ver quién es el mejor vendedor de K3 en los últimos 90 días. Y por el otro lado va a ver en el sistema de leads, ¿no?, de los prospectos, quién está interesado en un K3. Cruza la información, le marca al director de la planta, le marca al director de la agencia y le manda un mensaje al vendedor, véndele este coche ahorita. Y ese tipo de cosas no se podían hacer hace un año. Todos estos cruces es con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas y con los nuevos cerebros que hay hoy en día, para que toda tu información viva en un mismo lenguaje. Perfecto, Marc. Hoy vamos de maravilla. ¿Qué te parece si dejamos para la siguiente semana la carnita que yo digo que es de este programa? Porque vamos a ver un caso real en el que yo te vi cómo te desenvolviste implementando la IA, que estuvo maravilloso, y otros temas interesantísimos. Así que, perfecto, amigos, aquí terminamos esta primera parte de la entrevista de cómo emprender con IA, con Marc Trachman, y dejamos entonces para la segunda parte, la siguiente semana, la segunda parte del programa. ¡Saludos!